Cuarto y último bloque de la noche de hoy, un programa bastante salpicado. Tuvimos al presidente del Sejin Atlético hablándonos de sus planes para la temporada que está próxima a iniciarse en el segundo bloque. En el tercero, bueno, acabamos de estar, ustedes lo vieron, con Fernando, un actor muy joven que ha triunfado en Italia, como han visto y han escuchado, ha trabajado en cine, en televisión y en teatro. Y vamos a tener un broche de oro con una de las artes, en nuestro concepto, más importantes, porque cuando vemos pasar una mujer hermosa a nuestro lado, decimos por lo general que tiene un cuerpo escultural. Estamos rindiendo pleitesía a la belleza de esa chica. Y nosotros vamos a hablar de escultura, de la belleza, de la escultura, de la belleza del tallado, que son dos nombres, dos adjetivos calificativos diferentes, que tienen una distinta definición. Para ello hemos traído a un sejinero que trabaja en escultura, en tallado, en restauración, y lo hace verdaderamente, y ustedes ya lo verán, muy, pero muy bien. Diego Cava Fernández, a quien tenemos a nuestro lado. En primer lugar, le damos las buenas noches y le agradecemos el que nos visite en la noche de hoy. Vamos a ver si nos equivocamos, Diego, tú nos corriges. Nosotros tenemos una definición de escultura, comenzamos por escultura, que dice que es el tallado del barro, la piedra, el metal o la madera, en el cual el artista se expresa mediante volúmenes y espacios. Arte plástico, propiamente dicho, pues es el arte de modelar figuras y reproducir objetos de bulto. En él se incluían antiguamente todas las artes alfareras, las de talla y cincel, junto con la de fundición y modelado. Esa es la definición que nosotros tenemos general de escultura. Ya en tallado se habla de la técnica escultórica de trabajar la madera o cualquier otro tipo de materia leñosa. ¿Estamos en lo cierto? Sí, sí. Además yo creo que el tallado, que es lo que más toco yo, porque es la madera lo que más toco, la restauración, pues precisamente para mí yo diría que el tallado es eliminar materia sobrante de esa pieza de madera que tienes para sacar lo que tú quieres plasmar en ese taco de madera. O sea, es quitar lo que sobra, ir modelando y eliminando materia. Es lo que yo definiría por tallado, yo diría escultura. Yo diría que es una muy hermosa definición. Tú vas, digamos, al corazón de un tronco de árbol, por ejemplo. Tú estás viendo, el artista en este caso, está viendo una figura dentro de ese tronco, ¿no es cierto? Sí, sí, digamos que sí. Primero hay que ver lo que quieres hacer y entonces ver qué trozo, qué volumen necesitas, qué madera es la más apropiada para ello. Y entonces, pues, bueno, como ya he dicho, pues los volúmenes que necesitas para hacer ese trozo que te hace falta, esa talla, bien sea una imagen o sea una pieza de restauración porque falte en un mueble. Entonces, pues ver el trozo que necesitas, qué material es el apropiado, y entonces pues empieza por el boceto, y entonces pues ahí viene el tema de eliminar lo que sobra. Dime una cosa, Diego, ¿cómo, cuándo y dónde nace esto que por sobre todas las cosas pienso que es una vocación para ti? Sí, desde muy pequeño. Cuéntanos un poco la historia de cómo llegas. Bueno, cuando yo iba al colegio ya mi rato, además del juego y de otras aficiones que he tenido de pequeño, por ejemplo como subirme al escenario a cantar, también lo he hecho, mejor o peor, pues bueno, pues me gustaba el tema de, bueno, en mi casa siempre mi padre ha tenido herramientas de diversos oficios, pero
sobre todo el de madera, alguna sierra, alguna cosa, y bueno, a mí me gustaba por hacer miniaturas y con una navaja, en fin. Luego, pues me acuerdo que mi hermano mayor, Andrés, me trajo de Murcia un juego de gubias, digamos casi de juguete, que ahí empecé yo a dar mis primeros pasos. Y bueno, pues ya esporádicamente, pues además de, ya después, pues ya empecé a trabajar en otros oficios, pero mis ratos libres y donde mejor me lo pasaba era tocando el tema. ¿Qué comenzaste haciendo? ¿Siempre en madera? Sí. Siempre en madera. El tema de, sí, en el tema de la madera, pues bueno, empecé por pequeñas tallas de, primero rodeando, digamos, de silueta, no en busto, de silueta, y luego tallándola. Y después, pues bueno, pues ya empecé a meter en el tema de ir restaurando cosillas, y bueno, el torno empecé a tocarlo en pequeño, hoy tengo un buen torno, en fin, me fui haciendo de herramientas, gubias, en fin, y entonces pues como soy autodidacta, pues me fui haciendo de enciclopedias de restauración, libros, en fin, donde veo un libro que es de restauración, pues allá que te va. O sea, hoy en día, claro, el mundo avanza en su tecnología. En nuestro país estaban los indios charrúas, pero vecinos nuestros eran los mapuches. Los mapuches estaban en la Argentina, sobre todo en el norte de Argentina, para el lado de Córdoba, Mendoza, Formosa, en Chile también y en Perú. Y esa gente no tenía lo que hoy tienen los talladores, los escultores, para trabajar. Ellos se dedicaban a hacer utensilios, a hacer máscaras, por ejemplo, para la guerra, pero por sobre todo cosas, utensilios para comer, hacían cucharas, cucharones, hacían todo, platos. Ya si nos remontamos a milenios, estamos hablando de objetos de guerra que se hacían justamente con el tallado, pero todo era a mano. Hoy, ¿con qué trabaja un tallador? ¿Con qué trabaja un restaurador? ¿Qué materiales tiene para trabajar? Bueno, a ver, si la persona se dedica exclusivamente a la talla, hoy existen copiadores que le ayudan al tallista en eliminarle una gran, o sea, quitarle faena, mucha faena, que es sobre todo de desbastado, aunque hay copiadores que dejan ya la pieza totalmente terminada. Yo tengo entendido que un copiador era cuando yo iba a la escuela y el que estaba al lado mío miraba mi tarea. Cuéntanos qué es un copiador. Pues un copiador, para ver si lo podemos explicar de alguna manera, igual que le copian a usted una llave en la ferretería, exacto, baja su llave y hay una máquina que al lado va haciendo la copia. Pues hoy el tallista que se dedica exclusivamente a la talla, pues pone una pieza y a lo mejor, depende cómo sea el copiador, pues le va haciendo 6 o 10 o 20 piezas a la misma vez, solamente con ir parpando con el parpador, y va copiando una serie de como de brocas. Ahí desaparece el artista, entonces, porque si lo hace el copiador, parte del trabajo del artista, sí. Parte del trabajo. Sí, porque bueno, luego viene el retoque, la cosilla que se le hace con la mano, pero que la gran, o sea, para la mayor parte del trabajo ya se está eliminando. Pero ese copiador, Diego, es entonces para, digamos, elementos hechos en serie. En serie. Ajá. En mi caso no, este no es mi caso. Claro, claro, porque es, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, una serie de utensilios, por ejemplo, entonces me hace una cantidad igual, pero no, por ejemplo, si quiero hacer esta preciosidad que tengo a mi lado, porque esto es realmente una preciosidad. Cuéntanos, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Realmente extraordinario. ¿Qué era en principio? Bueno, pues era un trozo de madera de haya
y que intentamos sacar lo que hay. ¿Qué es? ¿Qué representa? Pues como ya vemos, pues, la Virgen de las Maravillas. ¿Cómo se ve de lejos? La Virgen de las Maravillas, sí. Patrona de nuestro pueblo. Ajá, ajá. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Me llevó 2 meses. 2 meses. 2 meses echando 10 horas de trabajo. 10 horas diarias. Aunque parezcan que son muchas horas, pero sí se las lleva no solo en estar quitando madera, sino en mirarla desde muchos planos, desde muchas perspectivas. Y mi pregunta es, que creo que será la pregunta del telespectador. Esta es la pieza original. A partir de la pieza original que hace el artista, que ejecuta el artista, el copiador la puede duplicar, triplicar, cuadruplicar, o sea, pero tiene que estar la pieza original. Sí, claro. El artista no va a morir nunca, entonces, porque el artista es el que crea. Esperemos que no. Es el que crea, evidentemente, ¿no? Sí. Ustedes son los que crean esto. Detrás nuestro tenemos algo que realmente también el televidente allí al costado tuyo lo está viendo. Explícanos un poco qué es esto. Bueno, pues es un escudo heráldico que tengo yo en mi casa, pues ya verán mi apellido y el de mi señora. Cava Martínez. Cava Martínez. Y bueno, está tallado en madera de tilo, que se presta muy bien para la talla. Y poco más te puedo decir. O sea que tú has hecho todo, no solo has hecho esa talla del escudo heráldico, sino que me decías que también el marco lo has hecho todo absolutamente tú. Sí. Me imagino que esto sí te ha llevado muchísimo tiempo. Bueno, bastante menos que la imagen. ¿Menos que la imagen? Sí, porque estamos hablando de otro tipo de talla. Eso es una talla en imagen en 4 perspectivas, digamos, en redondo. Y eso es en plano, es una talla en plano que va rodeada primero, recortada, digamos, en la sierra, sacándole los calados y después dando forma a ese recorte. Lo que esto es diferente, el busto, es mucho más en redondo es más complicado. Yo estoy mirando el programa, Diego, y me gusta, quisiera hacer esto. Es muy oneroso, es muy caro el montarme un tallercito para trabajar en esto. ¿Qué necesito para comenzar, digamos, el chaval, sobre todas las cosas que nos está mirando y que le encanta esto? ¿Qué es lo que ese chaval necesita para montarse un tallercito? Se refiere a tallado, restauración... No, a tallado, ahora estamos hablando de tallado. Bueno, pues el tallado, pues necesitamos un banco donde apoyar la pieza, un banco, una mordaza para sujetar la pieza al banco, una sierra de rodear, una gubia, herramienta de afilado de esa gubia, y ¿qué le diría yo? Una maza para golpear la gubia en ciertos momentos, sobre todo en el desbastado, y para el tema de la talla, más o menos con eso es lo mínimo que necesitamos. Pero elementos que desde el punto de vista económico son muy onerosos. Depende del material que queramos, si hay material para principiantes o tenemos ya un material de profesional, que hay una diferencia grande de una cosa a otra. Pero claro, para comenzar, por una gubia que no sean de profesional y que puede empezar a tocar el tema, pues, no suele ser excesivamente caro. Bueno, yo pienso que ha llegado un momento dado de tu vida en el que comenzaste a tallar la madera, a hacer cuánta figura te apetecía hacer, pero cuando tú resuelves pasar, o sea, el artista en este caso trasciende el hecho de su propia labor artística, digamos, a comercializarla. Bueno, pues precisamente, como ya anteriormente le he dicho, yo me dedicaba anteriormente a otros trabajos. Entonces, pues cuando yo di el paso, precisamente yo estaba trabajando en teléfono.
estaba de celador telefónico, poniendo postes de madera, subiéndome a los postes a 8 y 10 metros, en fin. Y resulta que tuvimos un accidente con el camión, íbamos una brigada de 6 o 7 personas, tuvimos un accidente en el cual pues yo tuve una lesión, y entonces pues resulta que en el tiempo que estuve de recuperación, un mes, 2 meses, pues resulta que al estar en mi casa y yo ya tocar mucho el tema, pues después, bueno, la empresa, pues como el camión que llevábamos nosotros, que era un camión especial de doble cabina, de que lo arreglaban en el taller y tal, pues a mí empezó a venirme una serie de trabajo que cuando ya dijo la empresa de volver otra vez a comenzar la tarea, resulta que yo tenía ya una serie de encargos que no podía dejarlo. Además vi el momento de, dije, o ahora o nunca, porque quizás si no hubiera sido por aquello no me hubiera dejado mi trabajo para probar a ver si funcionaba o no. Claro. Dado que uno ya estaba recién casado, en fin, con una serie de responsabilidades que, bueno, pero en fin, fue comenzar y hasta el día de hoy, bendita la hora de que tuvimos ese accidente. ¿Encargos de qué tipo eran? Esos primeros encargos que te hicieron. Bueno, pues el tema de lo que más toco de restauración. ¿Qué es la restauración? Explícanos qué es la restauración, qué es lo que restauras y sobre qué materiales trabajas. Bueno, la restauración, pues, ¿cómo diría? Yo le explicaría lo que es la restauración. Pues bueno, pues coger un mueble, cualquier tipo de mueble, que tiene ya una cierta edad y que, bueno, y que necesita, igual que nosotros necesitamos un lavado de cara, no dejar que los bichos no vayan carcomiendo, en fin. Pues bueno, pues si un mueble, por ejemplo, está ya desencolado, pues habrá que encolar, habrá que, si el acabado no lo tiene correcto, decaparlo para darle posteriormente un acabado. ¿Qué quiere decir caparlo? Porque decapar. Yo tengo otra acepción. Decapar. Bueno. Decapar quiere decir quitar las capas viejas que tiene de pintura y barnices que ya están en mal estado. Hay que conservar siempre que se pueda, claro, el que está en buen estado, no eliminarlo, por supuesto, porque hay piezas que, bueno, el quitar esa vieja pátina supondría quitarle el mayor valor que probablemente tenga la pieza. Exacto. Estamos hablando de decapar una pieza que quizás no tenga un valor excesivo y que lo tenga en mal estado. Entonces decapamos, porque eso nos va a facilitar a que los productos y los líquidos que le apliquemos a estas maderas, la madera pueda absorberlo. Y entonces, pues bueno, pues si hay que decapar, se decapa, encolamos las piezas que nos quedan, recomponemos si le falta alguna que está irrecuperable, seguidamente pues tratamos la madera por si tiene algún bicho, y después pues ya nos ponemos a darle el acabado apropiado para el tipo de mueble que sea, ya sea con barnices, con malaca, en fin, depende de qué mueble, qué estilo y qué, en fin. Ahora, y acabarlo, perdona, sí, con una cera o, en fin, lo que corresponda a cada mueble. Ahora, todo esto, Diego, que es interesantísimo, ¿no? Ya ves que yo confundía, yo me iba al verbo capar y no al verbo decapar. No. Sí. Por eso digo que es lo mismo. Uno nace, crece, se reproduce, muere aprendiendo. Entonces justamente yo te estoy robando conocimiento, y para dárselo también al televidente.
pienso yo, vamos a suponer que en Madrid hay 30 restauradores. Todos, si yo les llevo un mueble del siglo XVII que quiero que me lo restaure, ¿todos me hacen la misma restauración? ¿O depende del restaurador, depende del arte de ese restaurador el trabajar de forma diferente? ¿Me explico? ¿Me entiendes la pregunta? Tú cuando te traen algo, ¿tú ya tienes prefijado lo que vas a hacer o vas sacando de dentro lo que tienes de artista para llevar al mejor acabado esa pieza? Digamos que en la restauración hay que seguir unos cánones que hay de restauración. Aparte de ellos, digamos que cada maestrillo tiene su librillo, como se dice sí, vulgarmente. Pero que, como ya bien le digo, en la restauración hay unos cánones a seguir. Ahora, ¿todo en madera te traen a la restauración en tu negocio o otro tipo de materiales también tú restauras, se restauran? Sí, me vienen otros materiales, por ejemplo, de piezas de forja que hay que limpiar, que hay que tratar, que hay que recomponer piezas. El cuero es una materia preciosa de trabajarla y muy agradecida. Yo empecé... Qué lindo lo que dijiste. ¿Por qué dices que es muy agradecida? Porque el trabajo que haces en él te recompensa una vez que lo has trabajado, ver, porque el cuero se talla también, el cuero se talla también. Y lo pude comprobar en diversos trabajos, vas aprendiendo conforme te van trayendo faenas al taller. Porque bueno, yo tocaba la madera, pero me vienen unos asientos, unos sillones castellanos con unos cueros que estaban ya pues, para restaurar también. Me pregunta al dueño que dónde le pondrían los cueros. Pues se los pongo yo mismo, yo no había puesto ninguno, pero me gusta ponerme a mí mismo el reto de hacer las cosas, intentar hacerlas. Bien, esos cueros llevaban unos grabados, unos dibujos que yo intuía que iban hechos a gubia. Le pregunté al señor que si los quería con los dibujos. Dice, ¿y eso quién me lo puede hacer? Digo, pues yo mismo. Lo cual mi señora, cuando se fue este señor, me dice, pero, ¿estás chalado? Si tú no has hecho eso nunca. Todos los artistas son chalados, empezamos por ahí, ¿eh? Si tú no lo has hecho nunca, digo, bueno, no lo he hecho, pero sé que lo puedo hacer. Si no, no me hubiera comprometido. Claro. Y bueno, y conforme vas haciendo el trabajo y lo vas viendo, pues bueno, uno se va llenando y por eso digo que es gratificante trabajarlo. Exacto. Mi padre pensaba lo mismo, mi padre era protésico dental, era mecánico dentista. Entonces, claro, llevar a hacer, por ejemplo, una prótesis completa a un protésico u otro es muy diferente, porque en ese caso mi padre era un artista, te hacía una prótesis que era realmente aquello extraordinaria, mientras que de pronto ibas a otro en el cual aquello no, que era un desastre, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo. Entonces, reitero, ¿cuánto tiempo hace que tú entonces comenzaste ya en tu taller a trabajar en restauración? Y no sé si también tendrás clientes que te piden diferentes tipos de tallas, cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, normalmente, como ya le digo, lo que más me viene es restauración. Luego me vienen, por ejemplo, pues para hacer tronos para sacar las imágenes en procesión. Y entonces, pues bueno, tengo varios tronos, tengo en Lorca, tengo un par de ellos, 2. Y aquí en Cejín, pues también se pasean otros 2. ¿Estás hablando de un trono donde se sienta un rey, una reina, un príncipe? Donde se sacan las imágenes en procesión. No es un asiento. No. Ah, bueno, yo como de esto no entiendo, cuéntame un poco entonces,
¿Cuánto tiempo te lleva? Porque entonces es el aparato donde llevan, claro, ya lo entendí perfectamente bien, eso lleva muchísimo tiempo. Pues y sí, muchísimo trabajo, ¿no es lleva cierto? faena, sí. Bueno, tienes que preparar primero un boceto y entonces ver las dimensiones por donde ese trono va a pasar, por las puertas de iglesia o estancias donde tiene que pasar para ajustarse, no lo puede hacer y que luego no pueda entrar al lugar donde tiene que entrar. Y bueno, y una vez que ya tiene el boceto y medidas de la imagen que va a llevar y tal, pues entonces pues ponerse mano a la obra en cuanto a talla. Bueno, primero empiezas por un armazón, bien sea de madera o bien sea metálico, siempre mirando el peso, que sea el menos posible, para que cuando los anderos vayan cargados no renieguen mucho, como decimos aquí en el pueblo. Y bueno, entonces a ese armazón ya se le van acoplando pues tableros, morduras y después la talla. Diego, la gente por lo general se queja de los albañiles que dicen, bueno, les voy a terminar para tal fecha la casa o lo que sea, y si dijeron en septiembre, de pronto se van hasta agosto del año siguiente, ¿no? Ustedes también tienen que medir mucho el tiempo en el cual tienen que entregar un trabajo. ¿Cómo hacen para medir ese tiempo? Bueno, eso es complicado en mi tema. Vamos, es complicado, por ejemplo, en el tema de un trono. Si te comprometes a hacerlo en un año, pues claro que debe de estar para ese año. En otro campo, en el tema de la restauración, no suelen ser grandes tiempos lo que echen en la ejecución de la restauración, porque normalmente pues suelen ser muebles como cómodas, arcas, máquinas de coser, camas, en fin, cosas que no llevan excesivamente un tiempo elevado. Aunque sí también tienes, pues, cuando te comprometes a alguien que se va a casar, por ejemplo, y necesita el dormitorio o cualquier utensilio que es necesario, pues entonces ya te aprieta un poquillo a ir, tener que trabajar incluso algún domingo, sábado y las horas que hacen falta. Diego, una pregunta que siempre nos hacemos con mi esposa, desde que nosotros llegamos a Europa y así a pueblos de 15 a 20.000 habitantes. La gente es muy tradicionalista, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos de Montevideo, la capital de Uruguay, y la gente no es tradicionalista. Aquellos que pasaron unos pocos años, no estamos hablando de un siglo de pronto, unos pocos años, lo tiran a un costado y cogen algo nuevo. La gente es tradicionalista, la gente va mucho a restaurar sus cosas antiguas, digamos. Se ha tirado mucho. Hoy en día se tira menos mueble antiguo porque la gente está viendo la calidad, sobre todo que aquellos muebles, aunque no fueran de un alto nivel, ¿cómo se lo diría? Pero tienen un alto nivel artístico, muchos de ellos, ¿no? Sí, artístico, y que antes se utilizaba un material... Buena madera, porque hoy se meten muchos aglomerados. Claro. Entonces, y pasa una cosa, que el mueble antiguo siempre tendrá restauración. Lo que el moderno, si te llevan una cama que es de aglomerado, ¿cómo le haces, cómo le reproduces, qué trozo le pones? No puedes. Claro. Lo que una cama, una cómoda antigua, siempre tendrá restauración, porque si le falta un trozo de talla se lo vas a hacer, si le falta un trozo de torno se lo vas a recomponer, si es un costado que es de madera, una mordura, restaurándole, poniéndosela, vuelve a tener ¿cómo diría? Vuelve a nacer, vuelve a claro. ser lo que era. Claro. Lo que una pieza de aglomerado no tiene arreglo. Sí, ni valor. Una vez que lo ha usado, se ha roto, ese sí que es para tirarlo. Diego, doña María y don José nos están mirando y están diciendo, pensar que tenemos en el galpón aquello tan bonito que
tiene más de 100 años y que pensábamos que no lo podíamos ya restaurar o recuperar. Estamos escuchando a este hombre, pero ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde estás? Bueno, pues estamos aquí en Cejín, en la calle Quípar, número 23. Ahí tenemos el taller. ¿En qué horarios? Horario de 9 de la mañana a 2:30 y de 4 a 9. O sea, todo aquel que quiera restaurar alguna pieza, todo aquel que quiera que nazca una obra de un artista en tallado o en escultura, puede concurrir allí. Sí, por supuesto. Sin a eso no nos dedicamos. A esto te dedicas. ¿Alguna otra cosa que nos quieras agregar que se haya quedado en el tintero acerca de lo que es tu trabajo? En este momento creo que más o menos hemos dicho lo que... No sé qué decirte más. O sea, tú eres un artista con tus manos. Hay quien lo es con la palabra. Por ejemplo, estuvimos en el tercer bloque, con un muchacho que es actor, un artista de la palabra. Oralmente lo tuyo es absolutamente manual, ¿no es cierto? Sí. La palabra, poca. Algunas veces, bueno, las suficientes, o quizás me quede corto algunas veces, pero bueno. Bueno, queremos entonces terminar entonces nuestro programa, como siempre, agradeciéndole a Diego Cava Fernández el que nos haya traído esta hermosísima Virgen de las Maravillas, patrona del pueblo, y que esta casa estará siempre abierta a tu arte porque eres realmente un verdadero artista. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, y a ustedes, como todas las semanas, reitero que si este programa les ha agradado una vez más, dentro de 7 días y 7 noches volvemos a reencontrarnos en esta misma casa. Hasta entonces.